Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso. Solicito permiso para ponerme de pie. Concedido. De conformidad y en términos del artículo 19 constitucional y de los artículos 313 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito, señor juez, dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontano, toda vez que se han cumplido con los requisitos previstos por las fracciones primera y segunda del artículo 316 del ordenamiento adjetivo, y que de la carpeta de investigación con número de registro 1313/2017 se actualizan los supuestos previstos por la fracción tercera del mismo, por los hechos que tuvieron lugar en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en Country Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Para dar cuenta y sostener lo anteriormente descrito, me remitiré a establecer los siguientes datos de prueba. En primer lugar, las entrevistas realizadas a las personas que llegaron en compañía del señor Juan Carlos a dicho campo, las cuales son coincidentes en señalar que alrededor de las 13 horas, tras escuchar una detonación producida por arma de fuego, así como los gritos del señor Felipe, tanto la señora Margarita, esposa de Laura Oxiso, la señora Ana Lucía, su madre, y el señor Pedro, su amigo, se dirigieron a dicho lugar, pues si bien habían llegado juntos, escasos minutos antes habían decidido tomar un descanso, motivo por el que se apartaron aproximadamente 20 metros. Al llegar a dicho lugar, se percataron de que Juan Carlos se encontraba en el piso boca arriba con una mancha de sangre en el pecho. El segundo dato de prueba es la pericial emitida por el médico de la Fiscalía General, José Alcoriza Teruel, la cual es convincente en señalar que la causa que privó de la vida al señor Juan Carlos fue una herida de 5 centímetros aproximadamente producida por arma de fuego, la cual transfixió su pulmón izquierdo, el pericardio y el esternón. Es decir, el proyectil atravesó el cuerpo de Laura Oxiso, provocando con ello una hemorragia interna, la cual impidió que se produjera el latido cardíaco. El tercer dato de prueba es el emitido por el perito en criminalística Anselmo Olivenza Villarreal, realizados a los dictámenes e indicios recolectados en el lugar de los hechos, es decir, a un proyectil detonado, a un casquillo percutido, así como un arma de fuego de tipo escopeta de la marca Vertex Sporting con serie 13579, en el cual concluyó que tanto el proyectil como el casquillo percutido fueron detonados por dicha arma de fuego, al existir correspondencia entre sus marcas de percusión, de estriado y de la aguja extractora. El cuarto dato de prueba es el emitido por el perito en química genética Petronila Livermore y Salas, en el cual, luego de hacer un estudio serológico al proyectil del que he dado cuenta, encontró en él la presencia de líquido hemático, el cual corresponde al ADN obtenido de la necrocirugía practicada a Laura Oxiso. Los elementos e indicios que permiten suponer de manera suficiente que fue el imputado quien accionó el arma de fuego son los siguientes. En primer lugar, la pericial emitida por el perito Antonio Lauro Labores, quien luego de realizar un estudio a las muestras recabadas de cada uno de los dedos y de las palmas de las manos del imputado, determinó en él que efectivamente accionó el día de los hechos un arma de fuego, al encontrar pólvora defragada en las muestras, así como la pericial emitida por Alfonso Manzanares, perito en criminalística, quien luego de analizar y comparar la boleta de dactilar del imputado contra las muestras dactilares obtenidas del arma de fuego, corroboró que existe correspondencia en ellos, con lo cual constató que el imputado tomó y accionó el arma de fuego al encontrarse sus huellas dactilares y únicamente las de él. De lo anteriormente expuesto es claro que existen indicios razonables y suficientes para establecer que el señor Felipe cometió el delito establecido por el artículo 241 del Código Penal del Estado de México, el cual encuentra clasificación como delito de acción de actuar doloso que privó el bien jurídico tutelado por el tipo penal de la vida en perjuicio de Laura Oxiso, del cual se desprende también y se actualiza la clasificación correspondiente a la fracción cuarta del artículo 245, en virtud de que el imputado violó la seguridad que debía otorgar a la víctima en razón de la relación de amistad que hacía años tenían.
motivo por el cual ratifico mi solicitud de dictar auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontano. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la defensa. Solicito el permiso para ponerme de pie. Concedido. Gracias. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito atentamente dictar auto de no vinculación al señor Felipe Loredo Ribamontán en razón a los siguientes argumentos. La Fiscalía ha presentado razonamientos que no detallan de manera clara que la conducta desplegada por el ahora imputado acredita el resultado material del delito que hoy nos ocupa. Es necesario que la Fiscalía detalle de manera clara que quien accionó el gatillo de la escopeta Vertex Sporting para su detonación fue mi defendido. Argumentos que no lo son. El día 13 de enero, mi defendido, el ahora finado y un grupo de amigos se encontraban en el campo de tiro ya mencionado, esto para practicar tiro, ya que se avecinaba la temporada de caza. Quiero destacar que mi defendido como el ahora finado contaban con 15 años de experiencia en el manejo de armas y en dicha actividad, pero que el finado, a diferencia de mi defendido, en cuanto al grado de conciencia y responsabilidad, no tuvo la suficiente diligencia para desabastecer su arma y proceder a limpiarla, lo que bajo un error técnico detonó esta y provocó que se privara de la vida. La Fiscalía señala como segundo dato de prueba el dictamen médico, el cual para esta defensa es insuficiente, ya que no detalla de manera clara dos aspectos importantes para nosotros. En primer lugar, la distancia desde la que pudo haber sido detonada el arma. En segundo lugar, el orificio de salida del proyectil. Contiguo a esto, la pericial en balística, donde esta defensa encuentra un error, ya que en la fotografía que se adjunta en dicho dato de prueba se puede apreciar claramente que el cartucho no se encontraba detonado. Además, su señoría, quiero señalar el peritaje en química, que como bien menciona la Fiscalía, establece claramente que se encontraron rastros de pólvora en las manos de mi defendido, pero no solamente en las de él, sino en las del ya finado. Algo nada relevante, ya que para las personas que se dedican a esta actividad y estar constantemente manipulando armas es muy común. Por último, su señoría, la pericial en dactiloscopía, que como también señala la Fiscalía, establece que se encontraron huellas dactilares en la parte de la culata de la escopeta de mi defendido, pero no en el gatillo de esta, siendo la única zona que al manipular podría detonar el arma. Además, en esta misma pericial se establece que se encontraron huellas dactilares en el cañón de la escopeta, siendo consistente a la declaración de mi defendido, donde narra que el señor Carlos se encontraba justo en esta zona manipulando su arma y que sin tener cuidado accionó el gatillo en perjuicio de él, dejando en claro que la experticia no es motivo suficiente para que una persona pueda ser un homicida o pueda ser precavida. Por lo anterior, su señoría, quiero detallar que no se cumple con uno de los presupuestos contenidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo tercero, donde se establece que el Ministerio Público debe establecer de manera clara datos de prueba suficientes y razonables para demostrar que la conducta desplegada por el imputado corresponde al delito en comento. Además, su señoría, le solicito se decrete el sobreseimiento estipulado en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo segundo y cuarto, donde establece que el hecho que se cometió no es delito, y en el cuarto, que el imputado se encuentra exento de la acción penal. Es cuanto, su señoría. Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional concluye que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y vincula a proceso al imputado, Felipe Loredo Ribamontán, por los hechos motivo de la imputación. En términos del artículo 67 del referido código, se ordena se transcriba la presente resolución. ¿Alguna solicitud? Sí, su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares. Este órgano jurisdiccional da el uso de la voz al Ministerio Público para motivar la imposición de medidas cautelares. Su señoría, pido permiso para ponerme de pie. Concedido. Su señoría,
Esta Fiscalía solicita, con fundamento en los artículos 153, 157 y 163, párrafo primero, y artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de medidas cautelares al imputado Felipe Loredo Ribamontano, en base a la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se imponga la medida consistente en prisión preventiva, igualmente fundamentada de manera constitucional en el párrafo segundo del artículo 19, el cual nos cita que deberá dictarse dicha medida en los casos de homicidio doloso, delitos cometidos a través de medios violentos, como en este caso lo fue un arma, y cuando se haya efectuado un delito grave. En este caso, se cumplen todos y cada uno de los requisitos solicitados. Esto es con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización del mismo, pero principalmente garantizar la seguridad de los testigos y la ofendida, en este caso la ciudadana Margarita Micenas Patras, puesto que se ha evidenciado una constante conducta por parte del imputado en entablar una relación afectiva con la ya mencionada, y para sustentarlo se presentan los siguientes datos de prueba. Primeramente tenemos la entrevista con el testigo Pedro Alcántara Marbella, realizada el 13 de enero del año 2017 a las 16:04. En esta entrevista se expresa que el imputado Felipe y la ofendida Margarita, quien era esposa de la ahora difunto Juan Carlos Villaverde Marina, sostuvo una relación sentimental con el imputado hace aproximadamente 2 años. Y el día 15 de agosto del año 2016, en una fiesta llevada a cabo por parte de la familia de Juan Carlos, el imputado Felipe, ya entrado en un ligero estado de ebriedad, hizo un comentario de índole sentimental con respecto a Margarita, citando, él había dicho que habían sido muy felices con su amor y que le había gustado mucho su noviazgo. También se tiene la entrevista con la testigo Ana Lucía Marina Asturias, llevada a cabo el 7 de marzo del año 2017 a las 13:03. En dicha entrevista, la mencionada expresa que encontró 2 hojas arrugadas en el antiguo domicilio conyugal de la pareja conformada por Margarita y Juan Carlos. Dicho domicilio, ubicado en la calle Lord Byron, número 1788, Colonia de los Poetas. Dichas hojas encontradas eran cartas, ambas firmadas por Felipe, dirigidas a Margarita, con fechas del 25 de diciembre del año 2016 y 6 de enero del 2017. En estas cartas, de manera esencial, expresaban la insistencia del imputado hacia Margarita. Se tiene también el dictamen pericial emitido el 14 de marzo del año 2017 por el licenciado en Criminalística, Criminología y Ciencias Periciales, José Salamanca Mayol, con número de cédula profesional 019-28-37-465. Dicho dictamen confirma que las cartas y escritos caligráficos mencionados efectivamente son pertenecientes al imputado. Y por último, se tiene la entrevista con la ofendida Margarita Micenas Patras, en la cual ella expresa que Felipe siempre le insistió que regresaran, que continuaran con su amor. Ella le pidió de la manera más atenta que como mujer casada la respetara y que no insistiera más. Dicha entrevista fue llevada a cabo el día 22 de marzo del año 2017 a las 9:01. Todo esto conjuntamente confirma que la salud, tanto psicológica como emocional, de la ofendida está siendo severamente afectada por las imprudentes conductas del imputado, puesto que se encuentra en una situación en la que perdió a su marido de manera trágica y recientemente, lo cual le proporciona un desequilibrio, el cual sería similar en cualquier situación parecida. Por tanto, su señoría, se solicita, se considere y se imponga la medida cautelar ya mencionada. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la defensa. Pido permiso para ponerme de pie, su señoría. Concedido. Gracias, señoría. Esta defensa solicita la no imposición de medida cautelar solicitada por la Fiscalía para el imputado Felipe Loredo Ribamontán, ya que si bien se cumple con los requisitos establecidos en el numeral 19, el segundo párrafo
de nuestra constitución política, también es cierto que el mismo numeral del mismo ordenamiento nos establece que la prisión preventiva deberá imponerse solamente en los casos en que las demás medidas cautelares no garanticen la comparecencia del imputado al juicio. Ahora bien, haciendo uso del principio de convencionalidad, con fundamento en el artículo 1 y 133 constitucional, nos establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, publicado el día 7 de mayo del año 1981, en su numeral 7.5, establece que la libertad del imputado queda condicionada a garantías que aseguren la comparecencia del imputado al juicio. Contiguo a esto, el informe que rinde la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos, publicada el día 30 de diciembre del año 2013, el cual es el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. En su punto 12 nos establece que el uso prolongado de la prisión preventiva puede crear una situación de hecho, en la cual los jueces se vean propensos a dictar sentencias condenatorias, esto con el fin de avalar su decisión. Y cabe mencionar que la prisión preventiva debe ser una excepción, más no una regla. Continuando con el mismo informe, en su punto 323 nos establece que la prisión preventiva es una grave violación a los derechos humanos, concebida en la Convención y en otros ordenamientos internacionales, y además es una de las causas de las graves crisis que existen en sistemas penitenciarios, por lo que pido no se imponga la medida solicitada por la Fiscalía. También quiero hacer mención del informe que rinde la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, en la cual en su punto 5 nos establece que el comportamiento del imputado es responsable, metódico, puntual y discreto. Esta información se verificó con la entrevista que se realizó a la señora Isabel Liebre Laurín y a la señora Sofía Madroño Frazuelo, ambas vecinas del imputado. Tocante al punto 6 de dicho informe, nos establece que el imputado en ningún momento ha consumido bebidas alcohólicas o sustancias adictivas. Dicha información se verificó con el análisis de sangre y de orina que se realizó al imputado. En el punto 7 nos habla del comportamiento a la hora de la detención. Dicho comportamiento del imputado fue de que nunca opuso resistencia ni hubo intento de fuga. Esta información se verificó con la entrevista que se le hizo al agente captor Javier Formigal Aragón y al mismo imputado. Por lo que, con lo mencionado y con fundamento en los artículos 153, 154 y 155, en sus fracciones primera, séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se impongan las medidas cautelares siguientes. En primer lugar, la firma o presentación periódica del imputado ante la autoridad que usted considere pertinente, bajo el tiempo que usted considere necesario. Esto para asegurar la presencia del imputado al juicio. En segundo lugar, la prohibición de concurrir o acudir a determinados lugares, como lo es el campo de tiro, la silla. Y en tercer lugar y por último, la medida cautelar de prohibir de convivir o acercarse a determinadas personas, como lo podrían ser las personas interesadas en el juicio, esto con el fin de evitar cierta comunicación entre ellos. Por lo anterior mencionado, solicito a la Fiscalía, a su señoría, solamente imponga las medidas cautelares solicitadas por esta defensa. Es cuanto, su señoría.